Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a realizar el montaje de una pequeña instalación fotovoltaica. Aquí vemos el esquema del circuito que vamos a realizar. Tenemos un panel de 175 vatios, un regulador de 30 amperios, tenemos los cables de entrada, positivo y negativo desde el panel hasta el regulador y positivo y negativo desde el regulador hacia las baterías. Los positivos pasan a través de un fusible, tanto el de entrada del panel como el de salida del regulador. Y luego de aquí, de las bornas principales de la batería, salen dos cables de mayor sección, el polo negativo que va directamente hacia el inversor y el polo positivo que igualmente va hacia el inversor, pero a través de otro fusible. Las baterías están conectadas en serie a través de un puente. Aquí tenemos polo negativo, polo positivo, polo negativo y polo positivo. Este es el montaje que vamos a realizar. Aquí tenemos el panel, como estáis viendo, y aquí tenemos el regulador. Del panel viene al regulador. El positivo pasa por un fusible. Y el negativo directamente al regulador. Ahí está, ya tenemos conectado el panel positivo que pasa por el fusible a la entrada positivo y negativo del panel que va directamente a la entrada negativa del regulador. Ahora conectamos positivo y negativo hacia la batería. En este caso no usamos las bornas de consumo, puesto que no vamos a conectar nada a tensión de batería. Conectamos positivo y para negativo de salida a la batería, pues usamos cable negro. Tenemos entradas de placa o panel al regulador y salidas del regulador hacia la batería. En esta instalación tenemos panel a 24 voltios, regulador PWM que trabaja tanto a 12 como a 24 voltios, y aquí tenemos inversor de 1500 vatios de 12 a 200, perdón, de 24 a 230 voltios. 1500 vatios se suele decir, aunque lo correcto es decir 1500 voltamperios. Y en el caso, como veis, que panel y inversor trabajan a 24 voltios nominales,
Lógicamente, el grupo de baterías debe ser también de 24 voltios. Aquí hemos utilizado dos baterías, son de auto. Lo más correcto es utilizar las baterías fotovoltaicas, pero para prueba nos valen bastante bien, aunque unas de 50 amperios horas y otras 60 amperios horas. Pero para prueba nos vale perfectamente. Igualmente debo decir que esto es un montaje experimental y cuando realicemos un montaje real debemos utilizar las secciones adecuadas, además cable de doble funda o de 1000 voltios o cables preparados para lo que son las instalaciones fotovoltaicas. Esto es un montaje experimental para que veáis cómo se realiza el montaje de una forma fácil. Hemos conectado las bornas de la batería y vamos a explicar cómo hemos realizado la instalación paso a paso. Aquí tenemos cable positivo del panel hacia el regulador a través del fusible y cable negativo desde el panel directamente hacia el regulador. Aquí tenemos cable positivo del regulador a la batería a través del fusible y cable negativo directamente hacia la batería. Aquí vemos cómo hemos realizado las conexiones: cable positivo que baja del regulador y cable positivo que sube hacia el inversor a través del fusible. Y aquí cable negativo que baja del regulador a la batería y cable negativo que sube desde la batería hacia el inversor. O sea, tenemos positivo, aquí negativo, aquí positivo. Aquí hemos realizado el puente para sumar las tensiones de las dos baterías, 12 y 12, 24 voltios. O sea, positivo, negativo, positivo y negativo. Tenemos 24 voltios, que es la tensión necesaria para que pueda funcionar nuestro inversor. Hemos terminado nuestra instalación fotovoltaica y ahora vamos a proceder a su puesta en funcionamiento. Vamos a colocar los fusibles. El panel puede alcanzar los 5 amperios o incluso algo más. En este caso, el fusible que pondremos para el panel será de 10 amperios. Y el del regulador a la batería lo vamos a poner de algo más de amperaje, de 16 amperios. Es bastante importante de alimentar siempre antes el regulador de la batería, puesto que si lo alimentamos con la tensión del panel, que hay veces que puede llegar a tensión bastante más elevada, pues puede estropearse el regulador. Así que primero hay que alimentar el regulador, ahí está, antes de alimentar el panel. Ahora colocamos el fusible del panel. Ahí está. El panel, como vemos que está en una zona interior, pues está generando poca carga. La batería está en un nivel aceptable, que es el color rojo.
A diferencia de otros reguladores que suelen tener el LED verde, este en un estado normal de la batería está en rojo. Y por último nos queda alimentar el inversor. Aquí colocamos un fusible de 50 amperios, que 50 amperios por 24 son 1200, que siempre es recomendable que el fusible pueda soportar una tensión inferior, una potencia o una intensidad inferior a la que pueda ser la máxima que nos da el inversor. Aunque los inversores suelen venir protegidos interiormente. Aquí tenemos un cable que nos sirvió para un interruptor remoto para poner en marcha el inversor. Vemos como nuestro inversor nos da 231 voltios de salida y además nos enciende perfectamente una lámpara. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y gracias como siempre.